Los que tontos y sus razones. Son los que tontos y sus razones. Hemos hablado de este tema, ¿no? De la conquista, y vamos a hablar de la conquista en distintas acepciones de la palabra. Acá me ha dejado Paris toda la lista de orden de las personas que van a ir hablando sobre la conquista. Y empieza usted, señor Paco Caparó. ¿Está congelado o está descongelado? Porque si está congelado, empezamos con alguien más. Sí, no sé si me están escuchando. Me botó el internet. ¿Lo escuchamos? Pero te vemos con una pose juzgante. ¿Así? Sí, muy Ahora pensativa. Sí. Pensativa. Quédate con esa y háblanos desde esa imagen, por favor, Paco. Ya estoy, ¿no? Sí, Sí. me botó el internet. Nada, yo no tenía el mayor tema hablar de la conquista y yo sugerí que lo mío era cómo conquistaba yo cuando era joven, ¿no? Cómo conquistaba en la acepción amplia de la palabra. Pero luego pensándolo hoy día, yo era muy tímido de chibolo, es por eso que me meto a hacer teatro, ya lo he contado antes. Entonces, yo me acuerdo que iba a las fiestas con mis amigos y eran esas épocas en que todas las chicas estaban sentadas alrededor y los hombres parados a un costado o al medio, porque no había sitio para nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí nos hacíamos los cancheros y comentamos, esa chica qué bonita, lo voy a sacar a bailar, sí, yo a ella y no sé cuánto. Lo que generalmente ocurría es que uno se acercaba a sacar a bailar a la dama y era no. Entonces, a mí me decían no y me iba inmediatamente, ya está bien. Pero había otros compañeros que insistían hasta que le decían sí. Entonces yo en esa época, a duras penas, aprendí que había que insistir. Creo que Sergio contaba justo en esta reunión que él cuando iba a estas fiestas le decían no, hasta que alguien le respondía que sí. Yo recuerdo que dos de las novias que tuve cuando era joven fue por insistencia, buena insistencia me refiero. No había cómo acosar, no había WhatsApp, no había Facebook, no había cómo estar molestando, solamente era... solamente era... claro, eran otras épocas, más sanas, ¿no? Muchas más sanas. Pero por insistencia, ¿no? Si no, hasta ahorita estaría soltero a lo mejor. Ya vamos a hablar de la insistencia. Yo me voy a situar en la otra vereda, pero voy a hablar después. Pero estamos hablando de otras épocas, ¿no? Estoy hablando de los 80, yo. 80. Yo no quiero decir que existía el acoso. Cuando todo era normalizado. No es el ciberacoso, porque claro, no había en los 80 como hacer ciberacoso, porque no había la parte del ciber, pero el acoso Claro. ha existido Sí, siempre. pues, es igual que el bullying, ¿no? Uno se cree que el bullying recién empieza cuando existe la palabra, ¿no? El bullying existe desde siempre, ¿no? Antes se lo horneaba. Sino que, Antes se lo horneaba. sí, sino que antes, por ejemplo, con el tema del bullying se veía mucho más normalizado y es más, cuando eras adulto decía, pero parte de la experiencia del colegio es que te bulleen y cosas por el estilo, y es como, la han vivido normalizado. Qué loco, ¿no? Locazo. Así. Antes, 2020. bueno, antes no era bullying, ¿no? Sino antes era sobrevive por tu vida, básicamente. Claro. Claro, era lornear a alguien y golpear a alguien para que no te golpeen, ¿no? Claro, Exacto. el que madruga Dios lo ayuda. Al que madruga Dios lo ayuda. Con que te vean una sola vez metiendo un golpe ya estabas, ya te podías, ya estabas tranquilo. Totalmente cierto. En esa ley de la selva que era el colegio. El tema de la semana pasada, ¿no? Por eso yo no extraño el colegio en absoluto. Pero bueno, el tema de la insistencia está ahí, está en debate, está en discusión. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero creo que vamos a pasar a otra otra sección de la palabra conquista, porque Raúl Castañeto nos va a hablar de otro tema en relación a la conquista, ¿no? Sí, hablando de la conquista como conquista, digamos que con motivo del 12 de octubre, que es justamente la conquista de América, quise entrar un poquito a averiguar sobre la conquista del Perú, ¿no? Y muchas cosas que salen alrededor de eso, porque de hecho mucha gente dice, pero ¿cómo nosotros siendo un imperio incaico con cantidad de personas, con un ejército gigante, con una estructura, cómo puede ser que 168 españoles vinieron y nos barrieron? Y estuve averiguando un poquito, ¿no? De hecho hay muchas teorías porque principalmente el Perú estaba en una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, el gran marco teórico de esto. Me siento como si estuviera, ¿sabes qué? En History Channel. Voy a hacerlo con voz de
de documental. Aprendiendo en casa con Raúl Castañeto, 11 y 14. Lo bajaron en Tendría que History hacerlo- Channel a Canal 7. Hay un programa en History Channel que es como la historia borrachos. No me Claro. acuerdo, ¿qué History Ese es? buenazo. Es buenazo. No, voy a darle voz a mi documental. En el año 1532, el Perú se encontraba en un momento un poco disruptivo, una división entre los hermanos que ostentaban el poder, tanto Huáscar como Atahualpa, trataban de dividirse el imperio que tanto habían construido generaciones anteriores de incas en Sudamérica. Un imperio que venía extendido desde el nudo de Loja en Ecuador hasta la parte sur de la zona antes de llegar al territorio de los Maipú o de los en ese momento llega España a atacar al Perú y uno de los factores que se consideran como parte del éxito de la campaña española es que ya tenían una experiencia previa de invasión con el Imperio Maya y Azteca. Esos conocimientos fueron trasladados a Francisco Pizarro, el trujillano, como le llamaban, para tenerlos como parte de su armamento de inteligencia, las mismas técnicas al imperio incaico. Se estima de que 168 personas entre artillería e infantes llegaron desde Panamá hacia el Perú, luego de que se tomara la decisión de continuar con la gesta española. En ese momento llegaron al Perú 168, como anteriormente fueron mencionados, pero en el Perú habían 3.000 incas, o parte de la población inca, que se enfrentó a este pequeño contingente español. Fuentes citadas dicen de que el estruendo de la parte de artillería, sumado a la sed de sangre y de poder que tenían Francisco Pizarro y sus demás comandantes, fueron lo que aterró a los incas al sentir de que ese ataque era perpetrado por una especie de dioses, los cuales no tuvieron ni la más mínima piedad en tomar la vida de la población inca a punta de pólvora y sangre. Murieron alrededor de 2.000 incas, o bueno, 2.000 pobladores incas, los cuales fueron barridos por este ejército realista y finalmente tomados para luego construir lo que sería el virreinato del Perú. Y esto lo saco de un último libro que se presentó en la Feria del Libro allá en el 2018 de Esteban Mira Caballos. Me encanta el apellido, Mira Caballos, justo hablando del tema. Qué hípica. Es lo que dijeron los incas. Lo que dijeron los Mira, incas, caballos. Mira caballos, Esteban, pero mira los caballos, Esteban. Y sí, efectivamente, dice que se barrieron más de, no, ni siquiera, sí, pues 3.000 incas, bueno, 3.000 personas del ejército inca. Que Pedro de Candia, uno de los que estaba ahí metido en toda esta cosa. No Chismeando, solo, chismeando, estaba por ahí. digamos que las cepadas, la pólvora y todo lo demás, sino que también sumaban sonidos de trompetas. Entonces, te imaginas que tú no conoces absolutamente nada y llegan 168 haciendo esa bulla, te agarran frío y simplemente no supieron cómo reaccionar, no tenían idea a qué se estaban enfrentando. Entonces, eso también puede ser un factor muy aparte de las teorías que hay de que le trajeron la gripe y se murieron un montón más y en fin, mil cosas, ¿no? Que también son ciertas. Que también son ciertas o pueden serlo, ¿no? Porque digamos que el registro es un poco difícil también de tenerlo así a fuente fidedigna. Lo que pasa es que también hay una cosa que sucede, que el Tahuantinsuyo había peleado, se había peleado también para conquistar y ser todo el Tahuantinsuyo, había tenido que haber conquistado otros terrenos y otras culturas. Y los españoles empezaron a darse cuenta, uy, acá hay un intríngulis que podemos sacar, salió un peluchín, salió una Gigi Mitri, y dijeron, acá hay fuego. Lo estoy explicando para que no se nos vaya el público, pues este Raulito que teníamos 36 y ahora hay 10. Entonces dijeron, fuego, fuego. Y empezaron los españoles, pues coño, que vamos, que sí, y empezaron a hablar cada uno y fueron contra el reino. Ahora, y se pelearon contra Atahualpa. Y ahí empezaron las grandes disyuntivas y uniones entre Huáscar y Atahualpa porque eran hermanos que querían el mismo poder. Sí, entonces, quizás si habían facciones separadas, por ejemplo, creo que una facción de Huáscar no iba a ir a apoyar a la facción de Atahualpa en ningún momento y no iba a haber un contingente mayor inclusive como para poder retomar el poder ahí. Y otra cosa bien particular que está en este libro de Esteban Mira Caballos, les voy a dar el nombre del libro porque creo que es importante saberlo,
El libro se llama Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú. Fue presentado, como les digo, en la Feria del Libro del 2018. Y cosa interesante, ¿no? Uno de los factores también de los cuales se apoya un poco en la teoría no es una teoría, sino un registro, porque es un historiador, es un registro del cual habla sobre la conquista, es que Atahualpa, en vez de recibirlo o recibir a los españoles como si hubiera sido pues una especie de operativo militar, él estaba muy alegre celebrando con chicha en Cajamarca. Chicha. Entonces llegó bien chicheado, digamos que al momento, ¿no? Esto nos hace que pensar que, claro, no es bueno llegar a momentos en los que por ahí con desconocidos Momento histórico. y llegar Claro. así de la nada porque no sabes en qué momento va a pasar. Entonces, me parece interesante esa parte. Y bueno, y de otra forma también lo importante es como sacar qué conclusiones o qué aprendizajes hay a partir de todo esto que nos ha pasado, porque era un proceso que se daba en los años 1500, era el proceso de la tierra en ese momento, ¿no? Que venía y conquistaban y te conquistaban y eras parte de una colonia, eras como una colonia de un imperio, así funcionaba. Ahora quizás las conquistas de ese tipo son distintas, no son de fuego y bala, quizás en algunos países sí, probablemente, Sí. pero En algunos son sí, pero en muchos son culturales, ¿no? Claro, muchas el son TikTok, culturales, el efectivamente. TikTok culturales es una conquista. Exacto, Por ejemplo, culturales y de repente hasta tecnológicas, ¿no? ¿Cómo funcionan ahora comerciales? ¿Cómo funcionan ahora las conquistas? ¿Cómo funcionan ahora esos mismos mecanismos? Y cómo nosotros estamos preparados como sociedad para poder enfrentarlas, porque son reales. Y qué tan unidos estamos como peruanos o como humanidad para poder resistir y no ser barridos de la tierra como lo fueron en algún momento. Y se siguen usando las mismas estrategias de alguna manera, ¿no? Como Las divide trompetas. y reinarás. Las trompetas Sí, también Sí, aparecen. claro. Entre la ignorancia y la división. Claro. Y para aclarar que ahí justo estaba viendo Jessica, fue Suficiente. chicha de jora, efectivamente, no fue chicha morada, ¿no? Chicha de jora era lo que estaba tomando Atahualpa para ponerlo un mejora. poquito en contexto, ¿no? Quiero aprovechar que estaba Atahualpa Jessica. Sí, Quiero dale. aprovechar que está Jessica ahí para mandarle saludos por su cumpleaños. Fue ayer. ¡Feliz cumpleaños! Eh, Atahualpa, que dicen que ni siquiera el nombre verdadero era Atahualpa, ¿no? no, claro, ese es Una como deformación de... Perú, como la evolución de Virú a Perú Del y de río. otras, y de otras más que ya me acabo Claro, de claro, olvidar. Atahualpa era su nickname para entrar a... Claro. A Tinder. Hashtag Atahualpa, era hashtag Atahualpa. Atahualpa, como estaba en Ecuador, usó Tinder y dije, ¿dónde puedo conquistar? ¡Plá! Vamos a Tahuantinsuyo. Claro. Pero interesante, es bonito de vez en cuando repasar un poco de historia para... Pero además, cómo nos lo han romantizado, la historia se ha romantizado durante siglos de siglos, y uno pensaba que Colón pues era un buen individuo, ¿no? Esto del huevo y tanta cosa. Todos han venido a masacrar, a robar, a aprovecharse, porque era la idiosincrasia de la época, y porque la ignorancia no solo era del que no conoce de cultura, sino la ignorancia del salvaje, ¿no? Del que quiere domesticar un pueblo y llevarse todo lo que puede antes de que se acaben las riquezas, ¿no? Paco, no es por nada, pero creo que le está robando un poco el tema a Julio. Perdón, es que es un tema apasionante Pero está bien linkearlo, porque puedo terminar de linkearlo igual. Sí, ¿continúo? Sí, Mira, dale, ahí Julio, nada más- porque por ahí va la cosa. Solo para antes de darle el pase a Julio, ahí Cecilia Costa está poniendo el nombre, no es Atabalipa. Como Dua Lipa, ¿no? Ese nombre está No, debatible, porque nombre debatible, pero por lo que yo tengo entendido, la B labial no existe en quechua. Pero Caramba. yo no soy quechua hablante, así que, pero está debatible, porque la B labial no existe en el quechua. Entonces, vamos a verlo. Continuando con el tema, quiero agarrarme un poquito de lo que dijo Raúl y Paquito, porque sí es cierto, y pasaron los años de la conquista, pasaron los años 1500, 1600, 1700, y de pronto empezamos a tener clarísimo que ya fuimos conquistados, 1800, 1900, 2000. Y llegamos a una época en donde ya nos han conquistado tanto, que de alguna u otra forma vemos lo nuestro como raro, distinto, ajeno, o hasta a veces como, no es lo nuestro. Y empezamos a separarnos de lo que pensamos que es nuestro y empezamos a dividir y ponerlo en paréntesis, en una bolsita aparte, como tu parte de tu souvenir, es tu recuerdito, tu TBT, que es
es tu TBT, pues, entonces, ¿qué es tu cultura? Y eso empiezas a resentirte en tanto que empiezas a resentirte entre comillas, ¿no? Pero por lo menos en mi época, en los 90, cuando ibas creciendo, era muy poco probable que hubiera gente que usara chullo que no fuera de la sierra. Si fueras de la costa, venía una burla total. Si usabas ojotas, era una burla total. Si escuchabas guay, no era una burla total. Cumbia era una burla total. Muchas de las músicas que hoy volvemos a escucharlas, que las abrazamos, fueron aceptadas en la sociedad cuando la sociedad high las aceptó. El reggaetón, la cumbia. Ahora a todo el mundo le encanta la cumbia, ahora todo el mundo es cumbiambero, que la Claro. pero antes... Ahora escuchas bandas barranquinas que hacen cumbia. Pero ahora- Claro, pero antes, ve tú en los 90 a escuchar una cumbia, no seas así, que CHOLO. Y antes la CHOLO, chole, era un insulto. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque te termina de enemistar con el idioma, por ejemplo, con el quechua, y aparecen las bromas como la paisana Jacinta, en donde vemos normalizada la burla de alguien que no aprende a hablar, que no sabe hablar un idioma en donde, donde las vocales no las tienen como nosotros, A, E, I, O, U, y empiezan a sumar muchos otros temas más. Y empezamos a burlarnos. En los colegios no te enseñan marinera, no todos los colegios te enseñan danzas nacionales. Y empiezas a enemistarte con tu país. Y empiezas a pelearte con tu país. Yo empecé a pelearme y enemistarme con mi país hasta que tuve la suerte, y digo la suerte porque es una situación privilegiada, que me fui a vivir a Estados Unidos durante varios años. Y me fui con esa sensación de chibolo, San Isidrino, idiota, que pucha, manjas. Y llega un momento que empiezas en Estados Unidos a oler, a necesitar, a sentir eso que te faltaba. Un día, además, un día en la estación del tren, mientras que estaba viendo una noticia que había sucedido acá en el Perú sobre la mesa redonda y los cohetes y un accidente, un atentado que hubo acá, yo decía, maldita sea, el peruano nunca cambia, maldita sea Perú. Y de la nada camino y escucho un grupo de personas tocando El Cóndor Pasa. Y se me cayeron las lágrimas. Y empecé a entender cómo uno empieza a amar al Perú cuando no está en el Perú. Y empecé a amistarme con muchas personas que estaban alrededor en ese lugar. Empecé a ir apoyadas en Estados Unidos, empecé a ver un montón de cosas más. Y empiezas a darte cuenta cómo la educación ha estado tan cagada que mínimo te han podido haber enseñado quechua en primaria, danzas en primaria y cosas así como para entender que eso es el Perú. No tengo nada más que decir, hablamos. Es cierto eso, ¿no? Como migrante a mí me pasa también, no sé si estaba tan enemistada con lo argentino cuando me fui de Argentina, no era mi sentir, pero sí hay un montón de cosas que se revalorizan a la hora que uno sale y empieza a ver las cosas desde afuera, ¿no? Y me parece interesante cómo este tema de la resignificación de las palabras, de la resignificación de los eventos, de cómo cosas que se veían de una manera, ahora empezamos a entender que o estaban romantizadas, que no eran tan así. Yo me acuerdo en el colegio, cuando yo iba al colegio, en los 80, 90, se celebraba el 12 de octubre, se festejaba. O sea, era algo que creíamos que había que festejar. Nadie nos decía que eso había sido una masacre, un asesinato, que además arrastra consecuencias hasta el día de hoy, porque seguimos siendo conquistados, porque muchos países todavía siguen siendo colonias, y cómo eso se empieza a problematizar, por suerte. Empezamos, creo, a darnos cuenta de que la historia no es una cosa neutral, objetiva, sino que la escriben los que ganan, y esa historia nos la han vendido, ¿no? Esa historia de festejemos porque por suerte vino Colón, porque si no estaríamos Pero claro, ¿no? Eso nos decían en el colegio, es una barbaridad esa idea. la historia es de la quien gana. Claro ejemplo está la Biblia. Permiso. Pero hay otros que son más pesados todavía. Yo tenía compañeros en colegio que decían, vienen los españoles a conquistarnos, ¿por qué no vinieron los gringos? Otra cosa sería, ¿no? No vinieron los ingleses. ¿Por qué no llegaron los ingleses a conquistarnos? O Portugal. Y pregúntale a Brasil cuánto tiene de su No podíamos salir nosotros por nuestra cuenta, ¿no?
tamaña sandez como, oye, qué pena que no nos pasó lo de Chile, que fueron a invadir los ingleses, ¿no? Es como, Claro. Sí, o sea, de Claro. todas maneras, igual fue masacre, sea quien sea el país que haya llegado a tu, o el imperio que haya llegado a tu país. Y en esta idea de resignificar, yo también quiero proponer, que no es una idea mía, quiero aclarar, es algo que se viene problematizando y se viene hablando mucho con el tema este del consentimiento. Hay todo un tema con la palabra conquista cuando hablamos de conquista en cuanto a relaciones interpersonales, cuando la ponemos como un sinónimo de seducir o de coquetear, ¿no? O de gilear, porque tiene todo un tema muy violento y muy peligroso en el sentido este que hablaba Paco de esta supuesta necesidad de insistir, ¿no? Para conquistar, y que además siempre ha estado, nunca ha sido muy igualitaria, o sea, siempre el que conquista se supone que es el hombre y es el que tiene que insistirle a una mujer. A las mujeres nos han enseñado que tenemos que decir que no, como para mantener cierta imagen O que no es sí, no significa sí también. Claro, y entonces también se empieza a confundir esa idea del no y el sí, cuando no es no y sí es sí, y eso tenemos que aprenderlo todas y todos. Y busqué en el diccionario y dije, bueno, a ver, ¿qué dice el diccionario de la palabra conquista? Y la palabra conquista dice, la primera acepción, porque luego el diccionario también agrega esto de la seducción, pero la palabra conquista concretamente dice que conquista es el acto y el resultado de conquistar, obtener algo a través de la habilidad, el sacrificio o la violencia. Una conquista es aquello que se consigue después de superar ciertos obstáculos. Entonces, hay todo un tema ahí de objetivización, es decir, hay un sujeto que conquista algo, conquista una tierra, pasa a ser una propiedad aquello que es conquistado. Esta idea de propiedad es muy peligrosa, esta relación con la violencia, utilizar para un tema sexoafectivo o de relaciones interpersonales, una palabra que tiene tan pegada a la violencia en su significado, me parece bastante horrible, ¿no? Entonces, empecemos a desterrar la palabra conquista de las relaciones, sí ver la conquista en el tema de, cuando hablamos de territorios, verla como algo violento, porque generalmente la conquista es violenta, sea cultural, sea por las armas, o sea como sea, tiene una cuota de violencia, porque tiene una cuota de invisibilización, de discriminación, siempre trae una cuota de subestimación de aquello que es conquistado, y desterremos esa palabra del vocabulario de las relaciones amorosas, pues, digamos. Y de imposición, ¿no? Porque a la larga es yo mayor, yo grande, vengo a imponer lo que yo quiero, que tú sigas un lineamiento. Y si nos basamos en lo que ha pasado con las conquistas, siempre ha sido expropiación, quitar. Y si lo basamos en una personal e interpersonal, si yo te conquisto, te estaría expropiando cosas de ti, quitándote, chupando hasta que seas completamente colonizada ante mis ideas. Exactamente, entonces, establece un estatus. Hay claro. Hoy día estoy. Hay algo conquistado y hay alguien conquistado y alguien que conquista, y eso quiere decir que no es una relación ya de por sí, no se establece una relación igualitaria, horizontal, ¿no? De pares. También tiene que ver mucho con cómo nos han criado. Yo soy de la época, yo escuchaba a mis compañeros decir, mi papá me ha dicho que me va a llevar a debutar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que eran antes. Yo les juro que cuando era adolescente, y era de verdad un chico muy tímido, yo rogaba que mi padre no me vaya a decir lo mismo alguna vez. Yo tenía terror de que eso ocurra. Felizmente no pasó jamás, mi papá me cuidó mucho de joven, pero es cierto que se nos imponía un estatus que no queríamos. A mí como tímido en una fiesta me decían, pero tienes que sacarla, y yo tenía, para probarme que era igual que el resto, tenía que acercarme y sacar a la chica e insistirle, porque si me rechazaba, ¡oh, mira el Roche! Y tanta cosa, ¿no? Con el tiempo fui aprendiendo que hay cosas, mira, a estas alturas, mira, me quieres obligar a hacer algo, vete a la... Y ahí se acabó, ¿no?
Pero cuando uno es adolescente, cuando uno está en plena formación, no solo de su carácter, sino también de su espíritu, es muy fácil ser manipulado y maleado, ¿no? Maleable. Entonces, Sí, desde esa totalmente. época, yo reconozco que ahora a estas alturas es difícil para mí de construirme en muchos aspectos, porque me han criado de una forma en que estos temas ni se hablaban. Ahora, también por otro lado, la palabra conquista yo no la escucho hace mucho tiempo, que creo que no se usa tanto. Y a mi hijo le he enseñado, hijo, que dice no, es no y se acabó. Ahí queda la cosa. Está muy bien, igual hay mucha gente que todavía sigue enseñando cosas que nada que ver a adolescentes, a sus hijas, a sus hijos, a sus hijes. Pero de eso se trata problematizar y cuestionar, ¿no? De partir de la comprensión de que nos han educado de una manera y tenemos eso en nosotras, en nosotros, y problematizarlo significa eso, empezar a revisar, ¿no? Y a decir, bueno, capaz que esto no era tan así y elijo transmitir otra cosa. Creo que va por ahí. Entonces, ¿no? si voy por ese lineamiento, Eric a mí me ha conquistado, me ha obligado, me ha expropiado todas mis ideas y ahora estoy siguiendo su forma de ser. Julio, no se haga la víctima. No se haga la víctima. ¡Va a acabar arriba, era! ¡Va a acabar En arriba! el caso de Julio tiene que agradecerlo, Y más bien ¿no? tú agradece. de verdad. Agradecelo, Julio. No te han rescatado, Julio. Esa es la palabra que estaba buscando, lo ha rescatado. Te han rescatado. Eres Muy el bien. perrito callejero rescatado. Y señor Pepo Neira, ¿qué canción tenemos? ¿Qué ha estado haciendo en la semana? Nada, el tema de la conquista lo llevé por el lado del descubrimiento de América y hice un cover de una versión, o sea, porque no está igual el tema ni a balas, de quinto centenario de los Cadillacs, que tiene justo que ver con no hay que celebrar este descubrimiento de América. Y bueno, ahí está el tema para que lo escuchen. No hay Muy mucho que bien, decir. estamos entonces, vamos a escuchar Sí. el tema de Pepo, no hay mucho más que decir, Cazulo, cuando quiera. El quinto centenario, no hay nada que festejar. Latinoamericano, descorazonado, hijo de bastardo de colonias asesinas. 5 siglos no son para fiestas, celebrando la matanza del indígena. Cuántos estandartes en las carabelas, cruzando océanos, la decadencia. Hispanoamérica se viste de fiesta, celebrando la matanza del indígena. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar, juventud de América, no debamos festejar. Colonia imperialista tenida de sangre, sangre nativa, sangre de la tierra, donde el indio nació y no pudo conservar, donde el indio murió y creció sueños de libertad, donde el indio nació y no pudo conservar, donde el indio murió y creció sueños de libertad. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Quiero vivir en América. No hay nada que festejar. Quiero morir en América. No hay nada que festejar. Quiero ser libre en América. No hay nada que festejar, me van a matar en América. No hay nada que festejar, me van a matar en América. No hay nada que festejar. Los que tontos y sus razones. Son los que tontos y sus razones. Son los que tontos. Son los que tontos y sus razones. Son los que tontos. Los que tontos y sus razones. Ya lo sabes,
Viernes 11 de la mañana por Facebook Live. Los que tontos y sus razones.